mensajes por ahí, pero ahorita no los puedo ver. Bueno, muy bien. Pues nuevamente buenos días. Bienvenidos a su cuarta clase de escuela de vacaciones. Espero que se encuentren bien. Lo dije anteriormente. Felicitaciones a todos aquellos que han tenido la bendición de ser padres. Esperemos que, porque es una lucha, ¿verdad? Esperemos que se logre dar testimonio de vida y que nuestros hijos puedan decir, este sí es un buen padre, ¿verdad? Y no tengan que decir, ay Dios, qué tristeza de padre. Es bastante, quizás doloroso, pero hagamos lo posible por serlo, compañeros. Muy bien. El día de hoy, pues, vamos a tratar nuevos temas, un nuevo tema. Recuerden que cada bloque es un nuevo tema. En este caso, pues vamos a hablar acerca de la oración. Se los he dicho en reiteradas ocasiones que el idioma español es idioma español, digo, el idioma maya es idioma maya porque tiene una estructura gramatical. Igual el idioma español, sabemos que tiene una estructura gramatical y que lo defiende la RAE, o sea, la RAE es la que indica qué es lo que hay que hacer. Y eh, entonces, por eso es eh, de que tenemos que aprender acerca de los idiomas, acerca de las oraciones también, especialmente las oraciones gramaticales. Si ustedes pasaron bien, si ustedes pasaron bien el curso de lenguaje, tanto en la primaria como en la secundaria, pues no tendrán ningún problema de entender el tema. Pero si tuvieron problemas que no les gustaba, que eh, cualquier motivo, entonces es el momento para poder retomar el tema y poder eh, hacer lo posible por comprender. El tema que nos incumbe el día de hoy, pues se llama la oración interrogativa, que es una oración gramatical. Una oración, es una oración gramatical, pero nos vamos a dedicar a entender la oración interrogativa. Esa oración interrogativa está inmersa dentro del mundo de la oración gramatical. Por eso es que yo les voy a enseñar el tema de la oración gramatical. Y dentro de esa oración gramatical, pues eh, van a encontrar ustedes la oración interrogativa. Igual lo que les he dicho en otras clases, si ustedes quieren limitarse a lo que yo les enseño, pues pueden tomar captura del esquema que les voy a presentar, pero vuelvo a decirlo, ¿verdad? Si hay alguien que le cuesta, no tiene internet o algo que le cueste y no pueda encontrar, pues hable con su estudiante enlace y que su estudiante enlace a la vez me indique si desean que yo les comparta el esquema para poder trabajar desde ahí. Yo los invito y siempre hago esta invitación. Hagan lo posible por buscar por su cuenta. Si después de haberle dado vueltas a cuanto contenido, texto, libros, lo que ustedes tengan, no encuentran, pero eso tendría que ser en este espacio que vamos a tener después de las 10 de la mañana, o sea, después de las 9:40, que es donde se realiza la conexión o tenemos la clase asincrónica, en donde no estamos conectados, sin embargo, ustedes están trabajando desde sus hogares. Entonces sería investigar. No hay, que no creo, porque yo sé que sí hay, pero digamos que no hay, entonces, o inclusive les he dicho, si alguien no tiene conexión, se le fue la energía eléctrica, se le fue la energía eléctrica o algo, entonces ya esa persona
pues se comunica con su enlace. Miren, aquí es cuestión de jerarquía, chicos, cuestión de jerarquía. Alguien me lo pide y regularmente yo o le mando a decir que hable con su enlace o a veces le digo directamente que se comunique con su enlace. O a veces, como ya lo he dicho, mejor no respondo. ¿Por qué? Tenemos que comprender que si tenemos un estudiante enlace, valga la expresión, es el que enlaza, tanto nos enlaza con algunas situaciones en la capital como el que enlaza entre ustedes y yo. Entonces se comunican con su enlace para que su enlace al mismo tiempo me diga, mire, los compañeros necesitan tal material. Yo le digo, yo lo tengo. A mí nada me pesa compartirlo, pero es mal acostumbrarlos. Y es no permitirles a ustedes que puedan desarrollar su capacidad investigativa. ¿Ya? Entonces, si yo lo he encontrado, ustedes lo pueden encontrar. Entonces, por eso les digo, hagan lo posible por buscarlo desde su capacidad. Y si definitivamente no, pues entonces yo con mucho gusto compartiré mis conocimientos que yo ya tengo eh, con ustedes. Por eso a veces lo tengo en Word, por aquello de que alguien lo quiera usar, con mucho gusto se los comparto. Bien, pero no me digan de entrada, entonces mejor compártalo de una vez. No, porque yo quiero que ustedes también utilicen un poco su capacidad investigativa. Muy bien, entonces voy compartiendo pantalla para que podamos empezar a trabajar el tema que corresponde. Muy bien. Sí están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, muy bien. Entonces les tengo aquí el bloque. El bloque corresponde al día de hoy y entonces tenemos acá las oraciones interrogativas y la actividad que tienen que realizar, ahí está, lean la actividad y si hay alguna duda me preguntan. Van a hacer la investigación en español, no la tienen que hacer en idioma maya quiché, en español. Lo que sí tienen que hacer Eh, lo que sí ya tienen que hacer en quiché es esto que está acá, pero eso yo ya se los tengo ahí, se los tengo en el programa y eso sí se los voy a compartir. Ya cuando termine la clase les voy a compartir las expresiones para que ustedes, o ahí se los voy a mostrar en donde lo tengo para que ustedes le tomen captura y ya les quede. La número 3 también es una investigación en idioma español de las palabras útiles de este bloque. O sea, yo les doy a ustedes en español y ustedes buscan en idioma maya quiché su significado. Igual, ¿verdad? Ustedes lo realizan grupalmente, buscan, no encuentran, entonces rápidamente se comunican conmigo. No tienen que ir a buscar a nadie afuera, pero que no es correcto estar pagando los trabajos de alguien y luego estar buscando en otro lado. No tienen que buscar en otro lado. Si definitivamente no hay, que no creo, pero no lo encuentran, se comunican conmigo y yo con mucho gusto les comparto. Así lo han hecho algunos, ¿verdad? Trabajan, por ejemplo, son 10 expresiones, trabajan unas 8 y 2 que digamos que no encuentran, rápidamente se comunican conmigo, miren, no lo encontramos. Entonces yo ya les digo cómo es la expresión, o se los escribo de una vez como debe ser. La número 4, igual, ¿verdad? Deben investigar el significado en español de las interrogantes que están en este bloque. Entonces ahí, pues ahí quizás yo creo que yo les doy a ustedes la expresión en idioma maya quiché y ustedes busquen su significado en español. Y luego hoy sí vamos a hacer lo posible de trabajar el diálogo de la escuela. Yo se los voy a enfocar y les voy a decir la expresión, cómo se dice en idioma maya quiché, cuál es su secuencia. Ya ustedes, posteriormente yo subo a YouTube el diálogo, ya ustedes oyen cómo es. Pero si alguien igual quiere únicamente de ese diálogo, pues con su enlace y el enlace que me lo indique, yo con mucho gusto se los hago llegar.
Luego tenemos la evaluación, que igual lo dejamos para el día miércoles, igual la expresión. Aquí pronunciar 3 expresiones y estas expresiones son de las oraciones interrogativas que yo posteriormente les voy a enseñar cuáles son. De esas 10 expresiones interrogativas, ustedes eligen 3 y les voy a decir cuál es la dificultad de esas expresiones. Ya. Bueno. ¿Alguna pregunta de esto, de lo que les acabo de mostrar? ¿No? ¿No? ¿De esto alguna pregunta? No hay. Muy bien. Entonces vamos a con... Muy bien. La oración gramatical interrogativa. Primero vamos a definir qué es una oración. Y una oración es el conjunto de palabras con autonomía sintáctica. ¿Qué quiere decir la palabra autonomía sintáctica? Que se entiende. Desde el momento que se redacta, se entiende lo que se está diciendo. Juan corre en el campo. Ah, sí. Hay un punto al final. Lo que hace que una oración tenga autonomía sintáctica, primero es su interpretación. Segundo, es su estructura. En este caso, pues tiene que tener un artículo, un sujeto, un predicado, un predicado, tiene que tener su objeto directo, objeto indirecto, y luego al final pues tiene un punto. A eso se le llama autonomía sintáctica. Esto quiere decir que se trata de una unidad de sentido que expresa una coherencia gramatical. Por eso subrayo y dejo en negrita esa afirmación, porque coherencia gramatical es que realmente diga lo que tiene que decir y no que diga otra cosa y cuando uno lee es otra cosa, sino que tiene que tener una coherencia gramatical completa. Ahí tenemos un ejemplo. María juega en el campo con sus compañeros. ¿Cómo sería esa oración en idioma maya quiché? We que etzanik ruk nikaj ruchir. Lo mismo que tengo aquí en idioma maya quiché, lo mismo está en idioma español. María juega en el campo con sus compañeros. We que etzanik ruk nikaj ruchir. Bueno, esa es la primera diapositiva. Luego tenemos toda esta estructura. ¿Cómo es que se clasifican las oraciones gramaticales? Ahí están. A esto es lo que yo les llamo un esquema numérico. Observe cómo es que vienen acá, cómo se va desarrollando el esquema numérico. Y para eso es que les sirve lo que yo les he enseñado acerca del esquema numérico, para ir ordenando un contenido. Tenemos como número 1, según su estructura, tiene divisiones. Primero son bimembres, tienen sujeto y predicado. Esos bimembres, desde el momento que aparece el 1.1.1, significa que los bimembres tienen sus divisiones. Se dividen en nominales, si les falta el predicado. 1.1.2 se dividen en impersonales, si les falta el sujeto. Pero el 1.2 es otra división de la estructura. Entonces aquí tenemos que también son unimembres. ¿Y cuando una oración es unimembre? Cuando carecen de uno de los dos. O sea, tanto de sujeto como de predicado. Si se dan cuenta, aquí yo no he hecho la definición. Ya la definición la realizan ustedes. Yo lo que he hecho aquí es una síntesis. Y a la hora de hacer la síntesis ya hice la estructura de lo que les estoy presentando.
Ahora, cuando ustedes ya hagan el trabajo que les estoy solicitando, entonces ya ustedes ya colocan su definición. ¿Cuáles son las oraciones binomiales? Son todas aquellas oraciones que no tienen sujeto y predicado. Ejemplo, ya ustedes colocan un ejemplo. Ya yo no coloqué un ejemplo, pues sería muy extenso el esquema. Entonces, en este caso, ustedes ya van colocando los ejemplos respectivos. 2, la siguiente clasificación. 2, según la estructura del predicado. Ya es otra división. Según la estructura del predicado, se dividen en predicativas. Observen, ahí las predicativas también se subdividen. Aquí en este caso, cuando ustedes hagan el trabajo, tienen que poner una definición de las predicativas. Y luego acá tenemos que estas predicativas tienen una división. 2.1.1, que son activas, en donde el sujeto realiza la acción. Pero estas activas a la vez se subdividen. Y dice Norma Zappa que cuando ya hay 3 numerales acá, aquí en este caso hay 3 numerales, 2.1.1, debe utilizarse viñetas. Entonces ahora van las viñetas. Las activas se dividen en transitivas, intransitivas, reflexivas y recíprocas. Esa es la división que tienen las activas. Y no ingreso directamente en todo este mundo porque el tema no es idioma español, no es lenguaje, sino que es las oraciones interrogativas, gramaticales interrogativas. Pero yo quiero pasar por esto, ¿por qué? Porque por si algún día ustedes dicen, yo quiero entrar en el mundo del idioma maya, y van y se inscriben en Calusac, y en Calusac sí les entran en estas oraciones y les dicen cuáles son las oraciones intransitivas en idioma maya quiché, cómo es que se utiliza, cuáles son las activas, cuáles son las predicativas, se meten ahí. Entonces yo no, aquí solamente pasamos a 20,000 años luz, porque si nos metemos ahí realmente es bastante complicado, y el tiempo que tenemos para poder estudiar es bastante corto. Entonces necesitamos, yo solamente paso por acá para que ustedes vayan bien. ¿Preguntas, dudas? No hay. Entonces vamos aquí a la siguiente. También son pasivas, hay oraciones pasivas en donde el sujeto no realiza la acción. Estas se dividen en perifrásticas y reflejas. Están las copulativas, que se subdividen a su vez en impersonales. Tenemos las semicopulativas o semipredicativas, que no tienen división. 3, según el número de verbos, pueden ser simples o pueden ser compuestas. Según la actitud del hablante, pueden ser enunciativas, y aquí está lo que nos interesa, que pueden ser también interrogativas. ¿Y cuáles son las interrogativas? Las que expresan una pregunta. Y ahí pues tengo yo una pregunta. Y ahorita viene ya la clase propiamente de las oraciones interrogativas. Si yo digo, ha llegado Juan, ¿cómo la escuchan ustedes? ¿Como interrogativa, como afirmativa? Afirmativa. Afirmativa, porque estoy diciendo, ha llegado Juan. Pero si yo digo, ha llegado Juan, Interrogativa. una interrogación. Ahora la gran pregunta es, ¿qué es lo que hace que una oración sea interrogativa? El signo de interrogación. Número 1, El acento con lo que uno lo pronuncia o lo dice. el acento, correcto, el acento. Porque observen ahí,
gramaticalmente está bien estructurada la oración, porque dice, está lo que dice don William, tiene su signo de interrogación. Pero yo, ¿qué hice? Yo dije, ha llegado Juan. ¿Hice uso de las interrogaciones? No. Entonces es importante la forma en que yo haga mi tono de voz para poder decir si estoy preguntando o estoy afirmando. Ese es un gravísimo problema que hay en gramática. ¿Por qué? Porque hacemos preguntas, hacemos oraciones con intención de pregunta, pero no están estructuradas como pregunta. Y luego el estudiante se enoja cuando uno le pone XXX o uno le dice estas oraciones no son interrogativas. ¿Y por qué no? Porque no tienen el signo de interrogación que las caracteriza como pregunta. Entonces ustedes como futuros docentes deben comprender cuando ustedes dejen un cuestionario, cuando dejen un cuestionario a sus estudiantes, ustedes dicen quiero que hagan un cuestionario, porque se supone que es un cuestionario, es un conjunto de cuestiones. Y si es un conjunto de cuestiones, es un conjunto de preguntas. Y si es un conjunto de preguntas, se supone que tienen que tener signo de interrogación. Son detalles en los cuales no caemos los docentes. O porque no sabemos, o porque no queremos darle la importancia requerida. Porque a veces decimos, lo importante es que haga la tarea y punto. Yo no sé si eso realmente sea así. Lo importante es que haga la tarea, no importa que no tenga el sentido de pregunta. ¿Ya? Entonces dice, ha llegado Juan, igual en idioma maya quiché. Miren, ahí está la misma pregunta, solo que en otro idioma. Chopana Juan. Ha llegado Juan. Chopana Juan. Por eso muchas veces no tanto porque hay otro conocimiento en idioma español que indican que solamente debe ir encerrado en signo de interrogación aquellas interrogantes que llevan ciertas palabras de inicio, como por ejemplo, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A quién? ¿Cómo? Son las únicas de que eso en función a un tipo de acento que hay, el acento enfático. Y el acento enfático dice que debe encerrarse entre signo de interrogación únicamente aquellas expresiones o aquellas preguntas que van con qué, cuándo, cómo, cuándo, por quién, a quién, con quién, todo eso, dice, esas sí deben ir entre signo de interrogación. Las que no deben ir. Pero después hay otro conocimiento que dice que la intención de pregunta es la que provoca que se encierre entre signo de interrogación. Por ejemplo, acá, ha llegado Juan. ¿Ah? No tiene qué, no tiene a quién, no tiene cómo, pero es una pregunta. Entonces, si es una pregunta, para darle la connotación de pregunta, yo la debo encerrar en signo de interrogación. Y luego darle la connotación, darle el énfasis que tiene que tener de oración. Ha llegado Juan. Chopana Juan. Chopana Juan. Ha llegado Juan. Chopana Juan. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Escucho comentarios. Sí, licenciado, se denota la diferencia al momento de hacer la pregunta en quichén. Muy bien. Entonces aquí tengo la lista de oraciones interrogativas. Ahí está la captura de pantalla. Ahí están las preguntas. ¿A dónde vas? Catewi. ¿Quién es tu compañero? Hachil Riahuachil. Aló, Sí. ¿A dónde va? buenos días. ¿Dónde va usted? Por favor, Diana, corte su audio. Ahí está. Dice, ¿quién es el compañero de usted? Hachil Riachila. ¿Cuál es tu nombre? Hasri Abi. ¿Cuál es el nombre de usted? Hachin Ri. Dice Hasri Bila. ¿Qué estás haciendo?
Haskatin kabano. ¿Qué está haciendo usted? Hastin kabanla. ¿Cuándo volverás? Hampakat salihloch. En algunos casos, ese cuándo volverás no dicen Hampakat salihloch, sino dicen Hampakat petik. Es otra forma de expresar, pero eso depende del lugar donde se es. ¿Cuándo volverá usted? Hampakat salihloch la. ¿Ya? Bueno, a ver. Repetimos conmigo, aunque sea una vez, para darle la connotación y darle, porque de estas preguntas, ustedes, de esto que les estoy colocando, pueden tomar ustedes el contenido para su evaluación. Entonces es importante que ustedes sepan cómo se pronuncia. Entonces dice, yo voy a decir la expresión completa, tanto en español como en quiché, y ustedes lo repiten. ¿Estamos? Muy bien. ¿A dónde vas? Hawicatewi. Ustedes tienen que decir lo mismo, ustedes tienen que decir lo mismo, ustedes tienen que decir lo mismo que yo dije. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahuicatehui. Ahuecatehui. Oigan, oigan, Hawicatewi, no es Ahuicatehui. Hawicatewi. ¿Y ese por qué? Porque ese por la glotal que está después de esa vocal. Por eso es que se dice Hawicatewi. Hawicatewi. Ahuicatehui. Seguimos. Ahuicatehui. Hawicatewi. ¿Quién es tu Ahuecatehui. compañero? Oigan, ¿quién es tu compañero? Hachinri Riahuachil. Hachinri Riahuachil. Riahuachil. Cachinri Riahuachi. Riahuachil. ¿A dónde va usted? Hawiqueula. ¿A dónde va usted? ¿A dónde está? Jahuiquetela. Hawiqueula. Jahuiqueula. Hawiqueula. Jahuiquela. ¿Quién es el compañero de usted? Hachinri Riachila. ¿Quién es el compañero de usted? Cachinri Riachila. Excelente, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Hasri Abi. ¿Cuál es tu nombre? Hasri. 6. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de usted? Hasri Bila. ¿Cuál es el nombre de usted? ¿Cuál es el nombre de usted? Hasri Bila. Hasri Bila. 7. ¿Qué estás haciendo? Askatin Kabano. ¿Qué estás haciendo? Haskatin Kabano. 8. ¿Qué está haciendo usted? Hastink Bangla. ¿Qué está haciendo usted? Bangla. Ningún hombre está repitiendo. ¿Cuándo volverás? Hampakat Salihlok. ¿Cuándo volverá? Siglok. ¿Cuándo volverá usted? Hampakat Salihlok la. ¿Cuándo volverá Bien. A ver, algo que le costó, Wendy, dígame cuál. Ay, todas, Lick. Bueno, pero aquí es cuestión de ir. Cuando va el apóstrofe, Bueno, eso es no lo es que me cuesta. apóstrofe, es ¿Qué glotal. es? Es ¿Cómo? glotal se llama. Glotal. Glotal. Ahí es donde a mí me cuesta. Esa comita que usted ve se le llama glotal. Por eso se le llama, Glotal. las palabras que la llevan se les llama palabras glotalizadas. Ajá. Bien, voy a Licenciado, repetir. buen día. Buenos Yo lo que días, entiendo Olga. es de que ese glotal se debe tomar como tomamos un acento para decir papá, por ejemplo. Correcto. Así entiendo yo, ¿verdad que sí? Ajá.
Sí, solo que la pronunciación varía en segundos. Por ejemplo, si yo digo la Ajá. palabra papá, es porque está tildada la A. Pero ¿qué pasa si esa palabra la voy a escribir por acá? No tengo el espacio. Bueno, si yo escribo esa palabra, ahí sí puedo, no puedo abrir. Si yo coloco esa palabra papá, pero no le coloco la tilde, sino que coloco la glotal al final, que siempre va al final, no va sobre. La glotal no se escribe sobre la letra, sino que va al fin, después de la letra. Si yo glotalizo la palabra papá, como que si fuera quiché, diría papá, no diría papá, como decimos en español. Papá, porque dice, está la tilde sobre la A. Pero si yo la coloco después de la A, entonces nos diría papá. Papá. Por eso es que aquí la palabra jawi no es jawi, sino que es jawi. Jawi. Cae el acento cae después de la I, no sobre la I. Ajá. ¿Ya? Gracias. Bueno, muy bien. Uy, Entonces, cate. jawi, kate, wi. Bueno, voy repitiendo solo las expresiones interrogativas en quiché. Hawi kate wi. Hachin ri riawachil. Hawi keula. Hachin ri riachila. Hasri abi. Abi, Hasri bila. bila, Haskatin kabano. askati, Hasting kabanla. Hampakat salihlok. Hampakat salihlok la. ¿Ya? ¿Preguntas? Todas, digan ustedes. Licenciado, yo no sé si estoy bien, pero Díganlo. el sonido de la glotal es como quien dice que uno está pronunciando y al mismo tiempo ese sonido como que lo vuelve a retraer, ¿verdad? Yo le llamo, fíjese que yo le llamo más como un pujido. Como un pujido. Por ejemplo, en gato. Uy. En gato te dice, si no tuviera glotal sería mes. Oiga, mes. Mes. Pero mes en quiché de basura. Entonces dice mes. Pero si la E le coloco una glotal, entonces dice mes. Ya no dice mes, sino que dice mes. ¿Ya? Sí. Entonces es un pujidito, no es recontraer, sino que es un pujidito que se hace. Ah, pero eso sí, eso se hace cuando va después de una vocal. Pero cuando va después de una consonante, no es así. No es como un pujidito, sino que es porque ya tiene un sonido especial. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra caibal, que significa mirada o cara, caibal. Pero si usted le coloca la glotal a esa K, entonces ya no dice caibal, sino que ahí dice aibal. Aibal. Y ese aibal ya no es mirada, sino que ya es mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la